Capítulo 1. Encuentro en el país perdido, parte 1. Chapter 1. Meeting in the Lost Country. Ahora bien, reflexionó Suzuki Satoru. No tenía idea de qué tipo de persona era esta chica Keeno. Sin embargo, ella fue definitivamente una importante fuente de información. Necesitaría que ella bajara la guardia para estar más dispuesta a hablar. Para empezar, ella no era una jugadora, por sus reacciones, sino una residente de mundo. Aunque le gustaría verificar eso, no tenía idea de cómo lograr ese objetivo. Además, no podía decir si ella era digna de confianza. Podría terminar aprendiendo información falsa, por lo que sabía. En este momento, debería estar tomando medidas para ganarse su confianza. Con esos pensamientos en mente, Suzuki Satoru comenzó con una sonrisa de hombre de negocios, pero luego se dio cuenta de que no podía hacerlo en su estado actual. Por lo tanto, trató de suavizar su tono. Si bien su voz no podía considerarse simpáticamente dulce, trató de hablar de la manera más suave posible. Mientras te di mi nombre ahora, comencemos de nuevo. Soy Suzuki Satoru. Satoru-sama. Suzuki Satoru no pudo evitar abrir los ojos, aunque en este cuerpo, parece que una luz brilló en sus ojos. No había esperado que ella fuera a dirigirse a él por su nombre de inmediato. Ella está siendo muy familiar, reflexionó Suzuki Satoru. Y ella también dio su nombre. Será mejor que lo recuerde. Ella debe haber hecho lo que hizo para resaltar ese punto. San lo hará. Ahora, entonces eres Keeno-san, ¿tengo razón? Ahora fue el turno de la chica de buscar en sus ojos. Suzuki Satoru se preguntó si había dicho algo inapropiado. Keeno Fasritimberun. Keeno debería ser su nombre de pila e Inberun probablemente era su apellido. ¿O fue Fasritimberun? Aunque no estaba seguro de cuál era cuál, la expresión de sorpresa en su rostro probablemente se debía a que se había dirigido a él por su nombre, pero Suzuki Satoru había usado su apellido en su lugar. Tal vez ella había pensado que era un rechazo de sus buenas intenciones. ¿O fue porque él había agregado el honorífico de san a su nombre, a pesar de que era una niña? Sí, en ese caso, ponte de pie. Y entonces, hablar aquí es un poco. ¿Cómo lo llamas? Bueno, sí. Podría crear una torre con magia. Pero eso sería más alto que los edificios circundantes. Si bien también tengo artículos con habilidades similares. No quieres destacar demasiado, ¿verdad? Keeno apenas había logrado ponerse de pie después de que Suzuki Satoru la hubiera levantado, y ella asintió tímidamente. Ya veo. Suzuki Satoru hizo el equivalente mental de entrecerrar los ojos. Eso significaría que Keeno sabía sobre objetos mágicos. ¿Era este conocimiento común para los residentes de este mundo, o era un conocimiento profesional que solo ella tenía? ¿O era ella alguien conectada a Yggdrasil después de todo? Aún así, sintió que había algo malo en tratar de buscar algún tipo de rasgo común en una chica no muerta que había encontrado en una ciudad llena de zombies. Y en cuanto a por qué quería evitar la atención, ¿era porque había otros muertos vivientes inteligentes en esta ciudad, aparte de los zombies, o porque había seres hostiles alrededor y este lugar no era seguro? Eso sonaba más como eso. En ese caso, si conoces un lugar seguro, ¿podrías llevarme allí? El cuerpo de Keeno temblaba. Podía entender cómo se sentía ella. En el caso de Suzuki Satoru, no querría llevar a alguien que podría ser un PK, en este caso, un esqueleto sospechoso, a su refugio seguro. Por lo tanto, debe dar un paso atrás y conformarse con ir a un lugar donde puedan hablar en paz. ¿Podría ser que Keeno no tuviera un escondite de respaldo? Sería fácil decir no estás siendo lo suficientemente cuidadoso, pero como él no sabía por lo que Keeno había pasado, no tenía derecho a decir algo así. Incluso Suzuki Satoru no hubiera seguido jugando Yggdrasil si no hubiera conocido a otros amigos. En otras palabras, las acciones de una persona se basan en sus experiencias y pasado. Tal vez Keeno no tenía por qué ser tan cautelosa en su vida diaria. Suzuki habló con ella como un jugador de Yggdrasil dirigiéndose a un novato sin experiencia. No necesito que me lleves a tu base principal. ¿Conoces algún otro lugar que consideres seguro? Como decir, casas cercanas o algo así. A decir verdad, él quería saber dónde estaba su base de operaciones. Pero Suzuki Satoru estaba lleno de la obligación moral de un veterano que aconsejaba a un novato, por lo que sugirió una alternativa sincera. La información de este artículo se refiere a... Además, Keeno podría no ser el único en esa base. ¿O era ese lugar tan importante para ella como lo eran los amigos de Satoru? Suzuki Satoru pudo entender completamente la sensación de no querer poner en peligro a sus amigos.
Si no puede decidir por sí mismo, entonces no me importa que regrese después de hablar con su supervisor. En ese caso, esperaré cerca, donde no haya ningún muerto viviente. Mientras que él no quería dejarla escapar, tampoco quería acosarla y bombearla para obtener información. Dejar que ella confiara en él no era algo malo, Suzuki Satoru declaró magnánimamente en su corazón mientras que su sentido del deber como jugador de alto nivel se destacaba de nuevo. Keeno se alejó tímidamente, retirándose. Muchas gracias, Keeno-san. Los hombros de Keeno se movieron cuando escuchó a Suzuki Satoru decir esas palabras detrás de ella. Entonces, ella se dio vuelta apresuradamente para mirarlo. ¿Qué te pasa? Ah, no, no es nada, Keeno murmuró en voz baja y se alejó. ¿Qué está pasando? Se preguntó Suzuki Satoru. ¿Estaba ella simplemente siendo cautelosa, o fue porque él realmente era tan aterrador? De hecho, Keeno los había estado espiando desde un callejón estrecho, aunque ella misma no estaba muerta. ¿Debería asumir que alguna vez habían sido enemigos? En ese caso, ¿qué clase de seres no muertos era ella? Había muchos tipos de criaturas no muertas, incluso Suzuki Satoru, hasta cierto punto, que tenían los ojos rojos. Sin embargo, muy pocos de ellos parecían tan presentables como Keeno. Mientras que las palabras Vampire Bride vinieron a la mente, ella no sentía que fuera una de ellas. Fue en este momento que Suzuki Satoru se quedó mudo por su pura ignorancia. Si esto realmente era otro mundo, entonces era completamente posible que pudiera contener muertos vivientes que fueran únicos para él. Sin embargo, no pudo decir que estaba completamente desconectado de Yggdrasil. De lo contrario, no habría manera de explicar por qué Momonga podría usar sus habilidades y los hechizos de Yggdrasil. Suzuki Satoru abandonó más pensamientos en el asunto. Después de todo, dado lo poco que sabía en este momento, ninguna cantidad de pensamiento le daría una respuesta. Afortunadamente, los dos no se encontraron con ningún zombies mientras caminaban en silencio durante varios minutos. Keeno se detuvo cuando llegó a las cercanías de las murallas de la ciudad. Allí había una pequeña casa de una sola planta, con escaleras que bajaban. El arco a lo largo del camino tenía una rejilla rayada en su interior. ¿Qué es esto? Si lleva a un sótano subterráneo, ¿no debería estar ubicado dentro del edificio? ¿Es un acueducto subterráneo? ¿O no, debería llamarlo alcantarillado? Keeno volvió la cabeza. Ah, esto es, el lugar. Sus ojos estaban abatidos, como si se avergonzara de lo mal que estaban sus viviendas. Era cierto que era apenas un lugar donde una niña debería quedarse. Sin embargo, parecería que los niños fugitivos en el mundo de Suzuki Satoru también vivían en lugares similares. Veo. He oído que los cambios de temperatura en el subsuelo son mucho menos extremos que en la superficie. Escogiste un buen lugar. La mayoría de los muertos vivientes tenían una resistencia muy alta al frío, y las bajas de temperatura no deberían haberlos molestado. Por lo tanto, Suzuki Satoru había agonizado por un tiempo antes de entregar finalmente un reconocimiento torpe de sus palabras. ¿Vive alguien más aquí además de ti? Keeno asintió suavemente en respuesta a la pregunta de Suzuki Satoru. Ya veo, por favor abre el camino, entonces. Keeno apartó la rejilla metálica. Ella no parecía haber usado fuerza no muerta ni ninguna habilidad o hechizo en particular. Simplemente había sido desbloqueado. Y el hecho de que sabía que se desbloquearía también era una prueba de que trataba este lugar como su base de operaciones. Keeno continuó bajando las escaleras delante de ella. Aunque la luz de la luna se desvaneció rápidamente, no causó ningún daño a los dos. Después de todo, los muertos vivientes poseían la habilidad de visión oscura. Llegaron al pie de las escaleras, y parece que esto realmente era una alcantarilla. Sin embargo, Suzuki Satoru se dio cuenta en el camino de que no había hedor a aguas negras. De hecho, no había agua corriente, solo una sensación ligeramente húmeda en el aire. Quizás esto se debió a que había pasado mucho tiempo desde que los residentes de esta ciudad se habían convertido en muertos vivientes. Mientras que el agua de lluvia ocasionalmente entraba aquí, las aguas residuales no habían pasado por este lugar. Esa fue probablemente la razón por la que Keeno no olía a aguas residuales a pesar de que su guarida se encontraba en las alcantarillas. Una punzada de emoción repentinamente corrió a través de Suzuki Satoru. La lluvia fue ácida y de mal olor en la época en que vivió. Sin embargo, el cuerpo de Keeno no tenía un olor ácido, lo que implicaba que el agua de lluvia de este mundo aún era tan pura y limpia como lo era en el pasado. Tal vez Blue Planet Sun se sentiría sentimental si estuviera aquí.
Keno se dio la vuelta cuando escuchó a Suzuki Satoru hablar solo, y ella lo miró con una expresión tímida en su rostro. Lo siento, solo estaba hablando conmigo mismo. Ah, oh, yo, entiendo. A medida que las palabras de Keno se volvieron cada vez más fáciles de distinguir, Suzuki Satoru pudo escuchar el miedo que ella tenía por él. Y he sido tan amable con ella todo este tiempo, Suzuki Satoru no pudo evitar quejarse. Por supuesto, no había olvidado los efectos de su apariencia esquelética. Después de todo, las primeras impresiones eran difíciles de cambiar. Justo cuando estaba considerando si cubrir su rostro o no, los dos llegaron a su destino. Sin embargo, no fue porque había estado pensando durante mucho tiempo, sino porque no estaba lejos de donde habían entrado en las alcantarillas. Después de ingresar a las alcantarillas, habían recorrido aproximadamente 20 metros, giraron a la izquierda y luego avanzaron otros 20 metros antes de llegar a una puerta que estaba a un lado. Abrió la puerta que parecía que estaba hecha de metal y crujió. Este es el lugar. Suzuki Satoru siguió a Keno a la habitación. No era muy espacioso. Esta sala probablemente se había utilizado para almacenar las herramientas necesarias para realizar reparaciones de alcantarillado, y había una pila de picos y otras herramientas en la esquina. Frente a él había un trozo de tela algo sucio, no de manchas sino de la edad, que había sido colocado en el suelo. También había una mesa vieja y sencilla y una silla aquí. Eso era todo lo que esta habitación tenía en el camino de los muebles. No parecía adecuado para vivir en absoluto. Se podría decir que era una habitación que carecía de cualquier forma de entretenimiento o artículos para el hogar. Aunque podía entender cómo podría estar pensando ella, dado que no estaba muerta, Suzuki Satoru nunca querría quedarse en un lugar tan solitario y desolado durante un período de tiempo. Espera un minuto, una repentina oleada de parentesco se levantó de repente dentro de él. Cuando lo pensó, su hogar en la vida real era casi lo mismo que esto. Sin embargo, la cosa en esta habitación que llamó su atención fue una pila de libros y rollos. Los libros tenían caracteres que Suzuki Satoru nunca había visto antes escritos en sus espinas, pero el hecho era que básicamente no conocía otros idiomas además del japonés. ¿Necesitas una luz o una silla? Sacó una lámpara de estilo occidental de su inventario y abrió las persianas, permitiendo que la luz blanca se derramara en los alrededores. Este era un objeto mágico que había sido imbuido con luz continua. Por supuesto, tenía artículos mágicos de mayor grado para la iluminación en la mano. Sin embargo, Suzuki Satoru decidió que no había necesidad de presumir nada más poderoso. Ahora no era el momento de revelar su mano. Además, uno de ellos podría irradiar luz que era como el sol, lo que aplicaría efectos de estado negativos a los vampiros. Si Keno era un vampiro, entonces ella podría juzgar eso como una acción hostil. Por lo tanto, él no podía sacar eso bajo ninguna circunstancia. La luz de la lámpara iluminó el rostro de Keno, pero ella no pareció excesivamente sorprendida. Sin embargo, no pudo decir si fue porque ella había visto un objeto mágico como este antes, o si fue porque ella entendió el hechizo luz continua. Después de eso, Suzuki Satoru lanzó un hechizo hermanado crear objeto mayor. Este hechizo originalmente tenía la intención de producir armas, pero Suzuki Satoru tenía la sospecha de que en este mundo, suponiendo que fuera diferente de aquel en el que había vivido anteriormente, este hechizo tendría aplicaciones más amplias. Los resultados del hechizo coincidieron con sus predicciones para ello. Como esperaba, aparecieron un par de sillas de metal negro. Los ojos de Keno se ensancharon como platos cuando fue testigo de este milagroso suceso. Su expresión fue de sorpresa. Suzuki Satoru se dirigió a la chica en su tono más cariñoso. Se trata de un sitio web en el que se puede acceder a la información de correo electrónico de la lista de usuarios de estos son simplemente un par de artículos mezquinos que creé con mi magia. Por favor, siéntate en ellos como desees. Keno hizo todo lo posible por negarse de una manera indirecta, pero al final se sentó sobre ellos. Fue solo después de que ella hizo que Suzuki Satoru tomara asiento, porque la etiqueta de negocios de dejar que su cliente tomara asiento por primera vez había sido completamente arraigada en él. Sin embargo, se dio cuenta de que había cometido un error justo después de sentarse. La sensación metálica bajo su trasero era muy incómoda para algo que se suponía que era una silla, pero no había aprendido ningún hechizo que le permitiera conjurar cojines. Anteriormente, había pensado que tomar asiento solo era terriblemente grosero, razón por la cual había conjurado 2 sillas. Mientras pensaba en cómo la había convencido para que se sentara en esa silla dura y fría, se sintió tan avergonzado que quería encontrar un agujero y meterse en él.
La única salvación ahora era que él no había empezado diciendo que las sillas en la habitación se veían bastante bien o algún otro tipo de bromas suecas. Si realmente hubiera dicho eso, probablemente habría arruinado cualquier tipo de relación que quisiera establecer entre él y Keno. Suzuki Satoru sacó apresuradamente una bata de su inventario, una que se sentía lo suficientemente suave, y comenzó a doblarla mientras hablaba. Lo lamento muchísimo. Esta silla realmente es demasiado dura. Por favor, use esto como un cojín. Keno se quedó sorprendida ante la bata que Suzuki Satoru le había ofrecido, y luego sacudió la cabeza vigorosamente. Pero, ropa tan fina como esta, no hay necesidad. Yo, tengo una manta que normalmente uso. No es necesario pararse en la ceremonia, es una cosa pequeña. La bata podría haber parecido elegante, pero eso era todo. Era un artículo que no contenía cristales de datos raros. Y así, se desarrolló otro intercambio intenso de Suzuki Satoru y Keno que se cedían el uno al otro. Al final, Keno aceptó con cautela las buenas intenciones de Suzuki Satoru y plantó su pequeña parte posterior sobre la túnica doblada. Ahora, por favor, disculpe por ir directo al punto. Me gustaría que me contaras lo mejor que pudo en esta ciudad, Keno-san. Por supuesto, no tengo ninguna intención de hacer de esto una interacción unilateral. También te mostraré la prueba de mi propia sinceridad. Dicho esto, aunque normalmente intercambiaría información de igual valor con usted, lamento decir que sé muy poco acerca de la situación, así que tengo la intención de pagarle con artículos mágicos o divisas. ¿Puedo saber cómo te sientes acerca de ese arreglo? Keno se mordió el labio y luego miró a Suzuki Satoru con lo que parecía ser odio en sus ojos. Suzuki Satoru no pudo evitar su sorpresa. Él no había esperado tal respuesta de ella. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle por qué, Keno miró al suelo y comenzó a hablar con voz débil y temblorosa. Detrás de sus párpados bien cerrados, a través de la doble barrera de las cortinas y las finas sedas que servían como el dosel de su cama, podía sentir los rayos del sol brillando sobre ella. Buenos días, es hora de levantarse, déjame dormir un poco más. Estas dos partes de ella gritaban de un lado a otro en su lucha por tomar el control de su cuerpo. Justo cuando estaba entrando y saliendo del sueño, la puerta de la habitación se abrió silenciosamente y alguien entró. Mientras la gruesa alfombra que cubría el suelo amortiguaba sus pasos, todavía podía sentir a alguien moverse por la habitación. Se trata de un sitio web en el que se puede acceder a este artículo. Esta persona se acercó a un lado de su cama y se detuvo. Buenos días, Keno-sama. El clima de hoy también es bueno. MMM. Sus ojos se abrieron de mala gana, y la sonrisa familiar de la criada Anastasia apareció a la vista. Se trata de un sitio web en el que se encuentra el hecho de que se le hubiera permitido dirigirse a Keno, la princesa de este país, por su nombre de pila se debía a que era la doncella de Keno. Nastasia era una de las sirvientas más bien ubicadas en el castillo, y en su juventud hubo rumores de que ella se convertiría en la próxima criada. Sus habilidades eran excepcionales e incluso tenía un entrenamiento mágico profundo. Se podría decir que había sido fácil navegar hasta su estación actual. Precisamente porque Keno era la única hija de su padre, se le permitió estar al lado de Keno, tal era una señal del favor que había recibido. Sin embargo, Keno sintió que probablemente no terminaría siendo la criada principal, porque probablemente terminaría convirtiéndose en la primera esposa de algún noble y luego renunciaría a su posición. Al ver que Keno ya se había levantado, Nastasia se acercó a la ventana y la abrió con fuerza. Tal como lo había descrito anteriormente, la habitación estaba llena de luz solar cegadora. Habiendo salido de la dulce tierra de los sueños, sus ojos estaban dolorosamente chamuscados por la luz y no pudo evitar volver a cerrarla. Solo después de que sus ojos se hubieran acostumbrado gradualmente a la luz del sol a través de sus párpados, Keno los abrió lentamente de nuevo. La cálida luz del sol se vertió en la habitación, como para decirle que hoy sería un día tranquilo y maravilloso lleno de calor. Está bien, Keno-sama. Prepararé agua para ti de inmediato. Había una cubeta de plata vacía en la pequeña mesa redonda. Después de que Nastasia lo hechizara, la cuenca se llenó rápidamente con agua limpia. Nastasia acababa de lanzar un hechizo de estilo de vida de primer nivel, también conocido como la tradición de estilo de vida, conocido como crear agua. Mientras que los hechizos de nivel 0 también podrían crear agua potable, el agua creada por este hechizo tenía un sabor más dulce. Dado que ambos utilizaron la misma cantidad de maná, la opinión popular sostenía que el agua de mejor sabor era mejor, incluso si no se había creado para beber. Parece que Nastasia también sentía lo mismo.
Como un hechizo de primer nivel, el agua generada por crear agua no se limitó a llenar una sola cuenca. Si bien había un límite de tiempo, el volumen total de agua creada, que aumentaría de acuerdo con las habilidades del lanzador, podría repartirse en múltiples ocasiones. Por lo tanto, no habría derrames ni desperdicios, incluso si ella lanzara el hechizo en la cuenca. Por cierto, Nastasa era un lanzador de magia que podía usar hechizos de segundo nivel en el mejor de los casos. En los días fríos, podía usar el hechizo de estilo de vida de segundo nivel cambio de temperatura para alterar la temperatura del agua hasta que estuviera cómoda, o para calentar directamente la habitación. Keeno había leído en un libro que había un hechizo de estilo de vida de tercer nivel llamado Hot Spring. Aparentemente fue una imitación del hechizo druida Geyser. El autor del libro había escrito se siente realmente bien y Keeno quería intentarlo personalmente una vez. Desafortunadamente, ninguna de las criadas en el castillo podía lanzar un hechizo de estilo de vida de alto nivel. Por lo tanto, Keeno solo pudo leer acerca de los efectos de Hot Spring de sus libros. Si bien había lanzadores de magia en el castillo que podían lanzar hechizos de tercer nivel, esas personas normalmente estudiaban hechizos de batalla y no tenían tiempo para aprender magia de estilo de vida por encima de eso. En ese caso, lo aprenderé yo mismo. Keeno le había dicho una vez a las personas que la rodeaban, específicamente a sus instructores de magia. En aquel entonces, Keeno había sido más joven que ella, a una edad en la que apenas podía lanzar hechizos de primer nivel. No sería raro que alguien que oye a una niña como esa que dice que quería lanzar un hechizo de tercer nivel, que normalmente es la provincia de los dotados naturalmente, lo considere como las declaraciones ingenuas de un niño. Es decir, si ese niño no era Keeno. Los padres de Keeno, su padre podía lanzar hechizos de cuarto nivel, mientras que su madre podía ir aún más lejos y lanzar hechizos de quinto nivel, eran geniales talentosos y geniales lanzadores de magia. Por lo tanto, como descendiente de sus dos líneas de sangre, todos creían que era muy probable que ella pudiera cumplir sus palabras. Por lo tanto, 2 horas después de hacer esa declaración, había sido citada ante su padre y severamente reprendida. Había un límite a la cantidad de hechizos que todos podían aprender, y como miembro de la realeza, debía aprender hechizos más útiles. La joven Keeno había replicado que era precisamente porque era de la realeza que no debía aprender hechizos ofensivos, defensivos o adivinatorios, y en su lugar aprender hechizos que harían felices a todos. Sin embargo, su padre había dicho esto. Nuestro país no es pacífico. No se sabe cuándo terminarán estos días tranquilos y pacíficos y un rey debe ir personalmente al campo de batalla. Por lo tanto, cualquier persona con el potencial de convertirse en un lanzador de magia excepcional debe aprender hechizos eficaces para la batalla. Después de escuchar la respuesta de su padre, Keeno abandonó sus planes para aprender Hot Spring. Las palabras de su padre habían sido bien razonadas, y ella aún no tenía la edad suficiente para entender completamente lo que él quería decir con ellas. Por un lado, carecía del coraje para resistir a su severo padre, y por el otro, no estaba particularmente obsesionada en su búsqueda de aguas termales. Más bien, fue porque su padre habló de una manera real, lo que le recordó las historias de aventuras heroicas que Nastasa le había leído una vez. Sonaba igual que ellos, y dejó una profunda impresión en su corazón. A partir de ese día, Keeno deseó que se mantuviera en secreto de todos los demás, que se hiciera fuerte algún día, como los héroes en los libros de cuentos, o como su padre, y que luchara contra la gente por la gente. La chica que tenía ese sueño en su corazón se levantó de la cama, caminó al lado de Nastasa y comenzó a lavarse la cara. Las salpicaduras de agua salpicaron sus alrededores, pero a ella no le importó. El agua ajustada a la temperatura, hecha por crear agua, que se podría organizar libremente dentro de un cierto radio de acuerdo con la voluntad del lanzador, eliminó la somnolencia de Keeno. Keeno usó la toalla que Nastasa le dio para limpiarse la cara y comenzó a lavarse los dientes. Luego hizo gárgaras con el agua en su clase, se enjuagó la boca y la escupió en el recipiente. Después de ver a Keeno hacer todo esto, Nastasa lanzó Destruction Butter. El agua en la cuenca, así como el agua que había salido de ella, se desvaneció como si hubieran sido una ilusión. Este hechizo de primer nivel no era un estilo de vida mágico, sino que pertenecía a uno de los 4 grandes sistemas, también conocidos como las tradiciones elementales, y podía usarse para propósitos ofensivos. Hizo menos daño cuando se usó contra seres vivos que otros hechizos del mismo nivel. Sin embargo, podría causar un daño significativo a los elementales de agua y otras criaturas estrechamente alineadas con el elemento agua. Las versiones de nivel superior del tercer nivel también podrían afectar a los limos en cierta medida.
El hechizo de cuarto nivel de deshidratación podría causar un gran daño a todos los seres vivos. Y las primeras versiones de estos hechizos se usaban normalmente para eliminar el agua de esta manera. Después de enjuagarse la boca, Keeno caminó hacia el espejo cambiante que era aproximadamente tan alto como ella y se cambió rápidamente en la ropa que Nastasa le entregó. Si bien ciertos nobles incluso dejarían que sus vasallos se encargaran de vestirlos, la familia de Keeno insistió en que se cambiaran por su cuenta. Era una regla familiar ayudarlos a prepararse para la batalla, para que pudieran ponerse la armadura por sí mismos. No importa que la armadura de plato completo necesitara la ayuda de los escuderos. Sin embargo, era perfectamente aceptable dejar que otros la ayudaran a peinarse mientras ella se estaba cambiando. Después de mojar su cabello rizado con crear agua, Nastasa lo presionó con una toalla humedecida. Una vez que Nastasa lo soltó, el cabello se alisó. Y así, Keeno Fasrit Imberun, la única hija del rey Fasrit, tomó fiel. La imagen familiar de sí misma que vio reflejada en el espejo era una chica con ojos que reflejaba todos los colores del arco iris. Estos ojos del arco iris no eran exclusivos de Keeno. La criada que miraba a Keeno mientras realizaba los controles finales, Nastasa, también los poseía. Se llamaban los ojos del arco iris, y había una visión común en el país de la gente de los ojos del arco iris. Más bien, fueron las personas que no las poseían las que eran una rareza. Ahora, por favor, ve al comedor, Keeno-sama. ¿Están los dos allí hoy? Sí. Ambos te están esperando, Keeno-sama. Para Keeno, las comidas eran ocasiones alegres, pero también pesaban sobre ella. Porque ella podía ver a su padre entonces. Su padre salía a menudo de negocios, tanto en la Royal Capital como en otras ciudades, debido a su entusiasmo por trabajar. Incluso su hija Keeno tendría muchos días en los que no podría verlo en absoluto. Por lo tanto, ella estaba muy feliz de conocer a su padre. Sin embargo, el padre de Keeno fue muy duro con ella, por lo que generalmente la regañaba cada vez que se encontraban, lo que la inquietaba. Dicho esto, ella no podía huir de ello. Tras arrastrar a Nastasa a su paso, Keeno caminó hacia el comedor. Tal como Nastasa había dicho, sus padres la estaban esperando en el comedor. Naturalmente, sus criadas también estaban presentes. En particular, la doncella principal y la ayudante principal de la cabeza estaban de pie detrás de su padre y su madre. La madre de Keeno tenía una expresión cálida y gentil en su rostro. La verdad era que tenía que decirlo, su personalidad era muy parecida, y Keeno tenía pocos recuerdos de haber sido regañada por ella, y también era una hechicera mágica de primera clase. Nación, a pesar de que uno no podía decir solo por su aspecto. Su padre, por otro lado, era lo contrario. Las personas con los ojos del arco iris tendían a ser delgados y dotados de las tradiciones de los 4 elementales, lo que los llevaría a entrar en las profesiones de uso de magia apropiadas. Por lo tanto, estaban enfocados en la habilidad de lanzar hechizos en lugar de las habilidades físicas, y solían carecer de cuerpos musculosos. Sin embargo, el padre de Keeno fue una notable excepción. No solo era un poderoso elementalista de fuego, sino que poseía un físico poderoso que encarnaba la frase maldito a Ramcobra, y su frente estaba profundamente fruncida para acompañar su rostro severo. Si estaba comiendo o no, siempre llevaba un guante en su brazo izquierdo que tenía la forma de parecerse a las garras de un Griffin. Era el tesoro nacional conocido como el guantelete del señor Griffin. Era un objeto mágico que podía convocar a un señor Griffin por un total de 24 horas en el lapso de una semana. Desde que el convocado Gryffindor podía ser reanudado en una semana, incluso si fuera asesinado, generaciones de reyes lo habían usado históricamente para llamar una vanguardia para ellos. Sin embargo, el padre de Keeno fue el único que no lo usó de esa manera. Buenos días, padre, madre. Buenos días, Keeno. En contraste con el amable saludo de su madre, su padre simplemente frunció el ceño y asintió con la cabeza bruscamente, pero así era como solía ser. Más bien, si él hubiera sonreído como lo había hecho su madre, Keeno estaría confundido en su lugar. Se trata de un sitio web en el que se puede acceder a la información de correo electrónico. Nastasa retiró la silla para que Keeno tomara asiento, después de lo cual se sirvió el desayuno. Este país tenía una próspera industria láctea, por lo que incluso la capital real no quería queso fresco. De particular interés fue el hecho de que era de esperar que las mesas del comedor de la familia real tuvieran al menos 3 tipos diferentes de queso. Además, había crema agria, bebidas hechas de leche mezclada y zumos recién exprimidos de 4 frutas diferentes, y así sucesivamente. Además, había rodajas gruesas de jamón asado uniformemente.
Los platos cargados de pan blanco iban acompañados de toques de mantequilla dorada, embriagadamente hermosos. Keeno, junto con su padre y su madre, que estaban cenando, miró el anillo de su mano derecha, pero la piedra preciosa de color azul zafiro que había en él no cambió de color. Comer era un lugar para la etiqueta. Desde que había sido inculcada en ella desde que era mayor de edad, hacía mucho que se había convertido en parte de ella. Mientras comían en silencio, su padre colocó su tenedor sobre la mesa con un tranquilo tintineo. Echó un vistazo y vio que su padre había recogido su servilleta para limpiarse la boca. Ahora bien, Annie. ¿En qué medida han mejorado sus habilidades mágicas? Annie era el nombre de la madre de Keeno. Ella se llamaba Annie Fasritimberun. Annie dejó su tenedor y se limpió la boca también. Mi esposo, actualmente este niño parece haber sentido el segundo nivel. Quién sabe, pronto podría ser capaz de manejar sus rudimentos. Escuché eso hace 15 días. En otras palabras, no ha habido mejoría, ¿me equivoco? Keeno, ¿qué te parece? ¿Te sientes más fuerte que antes? Keeno tragó su comida, luego dejó su tenedor y se limpió la boca como lo había hecho su madre. Durante ese tiempo, pensó en cómo responder a su padre, pero la verdad era que no se sentía muy diferente entre ahora y hace 2 semanas. Era como si nadie pudiera sentir cuánto crecían cada día sin medirlo. Era cierto que había sentido algo extraño cuando se había vuelto capaz de lanzar hechizos de primer nivel. Era como engranajes engranados dentro de su cuerpo. Sin embargo, no había habido signos antes de eso. Por lo tanto, ella solo pudo responder honestamente. No estoy seguro. Veo. La honestidad es una buena política, pero eso solo no puede ser todo. Eres mi primer hijo. En el futuro, sus hermanos y hermanas menores nacerán, y usted tendrá que ser un ejemplo para ellos. Mi rey, ella todavía es joven. Cállate. Su padre interrumpió fríamente las críticas inminentes de su madre. Por muy joven que sea, todavía es realeza. La mirada del rey se estaba cortando cuando se volvió hacia ella. Asustada, Keeno miró a su madre suplicante. Ella es una niña, más que una niña, es una princesa, es una realeza. Si bien no hay necesidad de superar a los demás, ser eclipsado será problemático. Después de todo, eres mejor lanzador de magia que yo. Su padre se volvió para mirar un lugar sin nadie y él tosió. Es por eso que nos casamos, ¿verdad? Murmuró. Luego, miró a Keeno de nuevo con sus ojos de acero. Por esa razón, te di este niño para que pudieras enseñarle, pero creo que has estado demasiado relajado con su educación. El combate en vivo es la mejor forma de entrenamiento. Si bien es una niña y aún no ha crecido por completo, seguramente debería comenzar a entrenar armas, ¿no? Es importante ver si ella también tiene talento en ese campo. Era cierto que el padre de Keeno era inferior a su madre como lanzador de magia. Sin embargo, dado que su padre era capaz de luchar con una lanza, él era el mejor combatiente. Me opongo a eso. Según lo que he visto, no creo que este niño sea como tú, dotado de armas. Hasta que ella despierte una afinidad por uno de los 4 grandes poderes, deberíamos seguir entrenándola como un lanzador de magia. Más importante aún, le prohíbo que participe en cualquier cosa tan peligrosa como el combate en vivo. En aquel momento, las cosas eran diferentes. En lugar de aprender a escribir con ambas manos, es más rápido aprender a hacerlo con solo uno, sé que eso es lo que quieres decir. Sin embargo, no sabemos dónde están sus talentos. ¿No crees que sería mejor dejar que lo intente todo? Creo que sería mejor ayudar a esta niña a prepararse para su futuro. Estoy de acuerdo en ese punto. Sin embargo, siento que debería esperar hasta que al menos haya alcanzado el segundo nivel en primer lugar. Si quieres que ella participe en la instrucción marcial, al menos debería esperar hasta que su cuerpo esté completamente desarrollado primero. Los dos miraron fijamente, ninguno de ellos abandonó. Un rato después, su padre desvió la mirada. Entiendo. Seguiré dejándolo a tu cuidado. Estoy profundamente agradecido, mi rey. Keeno. Keeno se sobresaltó al escuchar la acerada voz de su padre. Su padre lo notó, pero lo ignoró y comenzó a hablar. Como la familia real de este país, disfrutamos de vidas lujosas y la lealtad de muchas personas. Y todo eso es porque hemos cumplido con nuestro deber como la realeza de la nación. Por lo tanto debes aprender y absorber todo y hacer buen uso de él. Es cierto que nuestro país es pacífico ahora. Pero quién sabe, podríamos ser invadidos algún día. Por eso necesitamos una nación rica y un ejército fuerte. No quiero atacar a los demás. La cara de su padre se torció ligeramente.
¿Estaba enojado, o se estaba riendo, o quizás triste? Era una expresión matizada que era difícil de distinguir. Sin embargo, no hubo severidad en lo que dijo a continuación. No hay necesidad de invadir a los demás. Un ejército fuerte es una fuerza disuasiva. Sin embargo, la intimidación irreflexiva conducirá al conflicto. El deber de un líder es obtener información sobre otras naciones, lograr un equilibrio y buscar el crecimiento de la fuerza de su país. ¿Crees que el poder militar es innecesario? No. Keno negó con la cabeza. Entre las muchas rachas, los Rainboweyes que constituyen el 90% de esta comparación, una nación de 5 millones de personas no era demasiado grande. Sin embargo, fue solo porque los países circundantes eran aproximadamente del mismo tamaño que se podía lograr un equilibrio. En el último medio siglo, tampoco hubo guerras a gran escala en las naciones cercanas. Sin embargo, eso simplemente significaba que no había guerras de conquista. Cuando se manifestó un monstruo con gran poder individual, fue entonces cuando se decidiría el destino de una nación, y dependiendo de las circunstancias, podría ser necesario formar una alianza. Por ejemplo, hubo más de 50,000 bajas cuando apareció un Behemoth, y su recuerdo todavía estaba fresco en los corazones de muchos. Keno sabía muy bien lo importante que era reunir a los poderosos para enfrentar a tales oponentes. No necesitas hacer todo por ti mismo. Reúne a la gente en la que confías y pide prestada su fuerza. No soy el único en fuerza entre los muchos reyes de la historia, pero incluso tengo personas en las que confío. Incluso si uno revisara la historia de la familia real, probablemente solo podría encontrar personas comparables a las de su padre, quien había sido aclamado como un paso en el reino de los héroes, dentro de su primera generación. Por lo tanto, reunir la fuerza fuerte y la búsqueda que se encuentra en una dirección diferente a la suya podría ser el camino correcto. ¿Pero qué significa eso? Tal vez aprender hechizos que hagan felices a todos podría ser una forma de hacerlo. Sin embargo, esta es una sugerencia de tu padre. No puedes descuidar tu propia fuerza. La gente se siente a gusto bajo la protección de los fuertes. Ser miembro de la familia real es una forma de fuerza que atrae a las masas hacia ti. Naturalmente, tal fuerza implica poseer encanto, riqueza y autoridad. Pero si lo lleva al extremo, el poder personal del rey es la fuerza más fácil de entender, y puede garantizar mejor su seguridad. Después de todo, el encanto, la riqueza y la autoridad a veces pueden dejar de garantizar la seguridad de todos. Sí, padre, contestó Keno. Bien, respondió el rey mientras volvía a levantar el tenedor. En otras palabras, significaba que iba a seguir comiendo. Su madre también se apresuró a seguir y Keno comenzó a comer de nuevo también. Después de que terminaron, las criadas sirvieron 3 bebidas purpúreas. Esto era té púrpura con un toque de leche añadido. Estaba acompañado de galletas ligeramente azucaradas. Los 3 miraron sus anillos y luego se sirvieron. Keno, que tenía una lengua sensible, tomó un sorbo del té que se había enfriado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que 2 personas la estaban mirando. ¿Había violado alguna forma de etiqueta? Keno no tenía idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, este tipo de cosas sucedió de vez en cuando. Keno comería en silencio pero la mirarían fijamente. Sucedía más a menudo con su padre, a quien rara vez se conocía. Ella intentó mirar hacia arriba para mirar, pero él no parecía enojado. Entonces, ¿qué demonios estaba pasando? Keno inclinó la cabeza, o al menos lo hizo en su corazón, y bebió su té púrpura. Dejó que el té limpiara el dulce sabor de la biscuidad que permanecía en su boca. Sin embargo, beber demasiado sería codicioso. Ella no podía juzgar mal el equilibrio entre el té y las galletas. Keno se concentró en alimentar las galletas y el té en su boca en secuencia, y la mirada de su padre la dejó. Entonces, ¿qué más tienes planeado para Keno hoy? Después de esta comida, aprenderemos sobre magia en mi habitación hasta la hora del almuerzo. Después de eso, Valen Sensei la instruirá como de costumbre. Veo. En ese caso, déjame ver cómo le enseñas hoy. Estoy bastante interesada en cómo Keno toma sus lecciones. Keno no pudo evitar estar un poco sorprendido. Esta podría ser la primera vez que su padre realmente quería verla aprender. Jeje. Su madre sonrió, y las arrugas entre las cejas de su padre se profundizaron. ¿Qué tiene de gracioso eso? Me preguntaba por qué dirías algo así de repente. Se me acaba de ocurrir. No hay otra razón. Bien, bien. Jeje, entonces esperaré tranquilamente tu llegada, mi rey. No hay necesidad de esperarme.
No quiero perturbar la educación de Keeno. Lo sé. Sin embargo, sigo pensando que es mejor seleccionar un pretendiente para Keeno primero. Es un poco tarde para una princesa. Incluso para una noble heredera. Recuerdo que tenía 8 años en aquel entonces. No. Tenías 9 años. Ahora, es así. No puedo creer que aún lo recuerdes. Su madre sonrió, mientras que su padre frunció el ceño. Ejem. Sé lo que estás tratando de decir. Sin embargo, Keeno es el único hijo de nuestra línea de sangre. No podemos ser descuidados sobre esto. ¿No deberíamos esperar más? Si no empezamos a pensar en esto desde el principio, todos los buenos candidatos habrán encontrado cónyuges para entonces. Nuestro hijo se convertirá en una mujer sobrante que nadie está dispuesto a comprar. No hables de comprar y sobras. Ser unos años más joven no debería ser un problema, ¿no? Consideraré cuidadosamente ese asunto. ¿Entender? Eso es todo para este tema. Sí, necesitas trabajar duro en esto, escuchó a su madre susurrar. Su padre arrugó la frente, miró a las criadas y luego tomó los postres. Una vez que terminó el postre, Keeno regresó a su propia habitación, donde tomó varios libros de texto antes de dirigirse a la habitación de su madre. Llamó a la puerta de la habitación de su madre, y la persona que respondió era la criada personal de su madre, que era a la vez la ayudante de cabeza y la doncella número 2 en el castillo. Entró en la habitación y comenzó su lección con su madre. Independientemente de la tradición de magia que uno estaba estudiando, lo importante cuando uno estaba empezando era sentirlo. La mayoría de las personas que habían aprendido a usar la magia lo habían hecho a través de la sensación de estar en contacto con el mundo. Cualquier persona sin esa experiencia no podría lanzar hechizos. Sin embargo, no hubo maestros que pudieran enseñar esta parte a sus alumnos con suficiente detalle, y muchas personas se encontraron aquí. Sin embargo, Keeno ya había superado ese obstáculo. Por lo tanto, estaba aprendiendo sobre lo que tendría que saber para futuras profesiones. La madre de Keeno era una hechicera, por lo que se enfocó en mejorar su habilidad de lanzamiento de magia arcana, mientras que Keeno tenía talento como hechicero, así que las lecciones que recibió se enfocaron en mejorar su habilidad de brujería. En comparación con los magos, los brujos confiaban mucho más en los sentimientos. Por lo tanto, el entrenamiento de Keeno se enfocó en cerrar los ojos y usar su corazón para sentir las olas que emanaba su madre cuando lanzaba hechizos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la lección. De repente, Keeno sintió algo. Era difícil describir esa sensación en palabras. Sin embargo, era más poderoso que su madre, como una gran ola, algo que desafiaba la descripción. Esta fue una sensación que nunca antes había experimentado, y Keeno no pudo evitar abrir los ojos. Ella vio a su madre, quien se sorprendió de que su hija abriera los ojos de repente. Y en ese momento, el dolor apuñaló a Keeno. Era una agonía que nunca antes había experimentado, lo que no tenía sentido para ella. Keeno se desplomó en el suelo en medio del dolor, como si algo hubiera sido arrancado de ella. Le dolía tanto que no podía hablar. Keeno no podía creer que algo pudiera herir tanto en el mundo. Ella lloró lágrimas de dolor. En su visión de lágrimas, podía ver a las dos criadas también colapsadas en el suelo, con los rostros distorsionados por el dolor y la agonía. A su lado, su madre también estaba pasando por lo mismo. El rostro de su madre estaba torcido en agonía y su frente estaba resbaladiza por el sudor. Pero aún así, reforzar la armadura. Su madre hechizó a Keeno. Sin embargo, no hizo nada por el dolor que estaba sintiendo. No disminuyó en lo más mínimo. Su madre debería haber notado eso por la expresión en la cara de Keeno. Protección contra el mal. Keeno apretó los dientes contra el dolor y trató de no gemir, y mientras lo hacía sintió que su madre la hechizaba de nuevo. Sin embargo, no hizo nada por la agonía que la atormentaba. ¿Espíritu? ¿O carne? Forma no muerta. Como una versión avanzada de Mindo Fundeat, este hechizo podría otorgar brevemente a su objetivo varias propiedades de los muertos vivientes, tanto beneficiosas como perniciosas. Este hechizo ahora tuvo efecto en Keeno, pero aún así, no ayudó con su dolor. Oh. Solo, esta niña. Su madre se mordió el labio, la sangre roja brillante brotó de inmediato, y agarró el brazo de Keeno. Seguramente Keeno habría gemido de dolor ya que su madre había usado demasiada fuerza. Pero las agonías de cuerpo completo que experimentaba eran demasiado fuertes y Keeno no sentía el dolor en su brazo en absoluto. Su madre caminaba como si estuviera arrastrando a Keeno, no, estaba arrastrando a Ken, hacia la puerta. No.
Sería un error decir que ella estaba caminando. Su madre estaba en 4 patas, desesperadamente arrastrándose hacia adelante. ¡Uah! Ella escuchó un aullido de dolor. La fuente de profundo sonido que nunca había oído antes era Nastasa. Era completamente diferente de su voz tenue y elegante habitual. Nastasa estaba rodando por el suelo y había llegado a la puerta. ¡Uah! Ella rugió en un tono grueso y áspero, luego se puso de pie para apoyarse contra la puerta, agarrando la manija y empujándola para abrirla ligeramente. Sin embargo, después de eso, Nastasa gimió silenciosamente y se pegó. No se movió después de eso, como si se hubiera desmayado por el dolor, o como si estuviera muerta. Su madre avanzó hacia la pequeña brecha que Nastasa se había sacrificado para hacer. El dolor que corría por Keeno era suficiente para que un hombre se desmayara o incluso muriera, y era tan poderoso que incluso robaba la fuerza para gritar o llorar. Sin embargo, su madre estaba soportando ese dolor mientras seguía trabajando para tomarla y correr. Aunque le había costado saber cuántos minutos solo para recorrer unos pocos metros, su madre no mostró signos de rendirse. La puerta se abrió lentamente desde el otro lado, y luego se detuvo cuando golpeó la cabeza de Nastasa. Su madre agarró la mano de Keeno y la apretó. Quizás su madre creía que el culpable de hecho incomprensible estaba a punto de manifestarse, pero no fue así. La persona que apareció ante ella fue su padre. Parecía que había envejecido décadas en un instante. Usó su lanza como muleta mientras se colocaba delante de los dos. Mi rey, ¿y qué? De acuerdo. Su padre parecía que él también estaba sufriendo. Aún así, había logrado llegar hasta aquí porque era fuerte más allá de los reinos del hombre. A través de la ciudad. Usa la teletransportación, entendido, y el discurso de su padre se rompió mientras él soportaba el tremendo dolor. Pero la madre de Keeno parecía haber entendido completamente el significado de su padre. La desesperación en el rostro de su madre se convirtió en terror. No fue solo por el dolor que la afligía. Los hechizos de nivel superior exigían un mayor enfoque. Naturalmente, un lanzador de hechizos que podría lanzar dichos hechizos de alto nivel típicamente habría desarrollado potentes poderes de concentración similares. No sería un problema en circunstancias normales. Pero hubo momentos en los que necesitarían enfocarse incluso en circunstancias especiales como esta. Tal vez fue por el dolor o porque necesitaba concentrarse para un hechizo, pero más sudor goteaba en la frente de su madre. Y entonces, ¿el hechizo no se disparó? Oh. No, el fracaso. Esto es, interferencia. Que, en la visión borrosa de Keeno, vio que la cara de su padre se transformaba en desconcierto cuando él olvidó su dolor. Después de eso, los dos movieron sobre Keeno como si estuvieran tratando de aplastarla. Era pesado, pero Keeno entendió los sentimientos de la pareja. Keeno podía sentir lo mucho que la amaban, y la lágrima que fluía de sus ojos no se debía al dolor. Pero la agonía no cambió. Parecía ignorar su amor, atormentando a Keeno con el mismo sufrimiento que tenía antes. Le dolió tanto que perdió el sentido del tiempo. Ni siquiera podía sentir el peso de sus cuerpos sobre ella. Ella había perdido toda sensación en su cuerpo. Todo lo que quedaba era el dolor cada vez más intenso. Ella debería haber muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién haría una cosa tan terrible? Las preguntas seguían burbujeando en su mente, pero como burbujas, explotaban. Al mismo tiempo, su conciencia también, justo en ese momento, Keeno repentinamente sintió que estaba haciendo contacto con algo enorme. Se sentía como el momento en que ella lanzó un hechizo, pero no era lo mismo. Esa sensación también era imposible de describir con palabras. Sin embargo, Keeno podía sentir a su padre, a su madre, a Nastasa y a todas las personas que trabajan en el castillo. Eso fue todo. Y con eso, Keeno se desmayó. Cuando llegó, no sabía cuánto tiempo había pasado. El dolor de antes se había desvanecido, como si todo hubiera sido una mentira. Incluso le hizo preguntarse si había estado soñando. Keeno pensó de repente. ¿Cómo están madre y padre? Ella cambió su visión y al instante los vio. Su madre y su padre estaban allí. Ambos estaban parados en la habitación. Keeno solo logró pronunciar la mitad de la palabra. La otra mitad se atoró en su garganta y se negó a ser dicha. Eso fue porque ella vio la extrañeza de su padre, su madre y las dos criadas. Pero el terror que brotaba en ella se extinguió rápidamente. Keeno reprimió el cambio profundamente desagradable en su estado de ánimo y miró las caras de los cuatro. No era demencia. Los cuatro se tambaleaban mientras se movían, como si hubieran perdido el sentido.
La forma en que lo hicieron se parecía mucho a un cierto tipo de no muerto que Keeno había aprendido durante sus clases de monstruos. Keeno le tocó la cara. Hacía frío. Ella comprobó su pulso. No había ninguno. Sospechó que podría haberse sentido en el lugar equivocado y se pasó el dedo por la muñeca, pero no importó dónde lo comprobó, no pudo encontrar el pulso. En pánico, Keeno miró alrededor de la habitación y encontró un espejo vestidor. Ella se miró a sí misma. De un vistazo parecía que nada había cambiado. Sin embargo, había un área que era completamente diferente. Fueron sus ojos carmesí.